¿Alguna vez has sentido que oras, lees la Biblia y sirves en la iglesia, pero aún así tu corazón se siente vacío? Eso le ocurrió a muchos personajes bíblicos y sigue ocurriendo hoy. A primera vista, todo parece estar bien: rutina espiritual, disciplina, obediencia externa. Sin embargo, algo invisible comienza a desgastar la relación con Dios, como una grieta que crece lentamente en una pared hasta que la derrumba. Esa grieta es el pecado oculto. Jesús advirtió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». No habían abandonado la fe, ni la doctrina, ni las buenas obras. El problema era que su corazón ya no ardía como antes. Eso revela que el pecado oculto no siempre es un acto escandaloso. A veces es simplemente dejar que el amor se enfríe y acostumbrarse a vivir en la rutina espiritual. Lo más peligroso de esta condición es que nadie la nota fácilmente. Es posible aparentar devoción mientras el corazón se está secando por dentro. Dios no mide nuestra vida espiritual solo por lo que hacemos, sino por la pasión con la que lo buscamos. Cuando esa llama interior se apaga, se abre la puerta para que pequeños pecados se instalen sin resistencia. Pero aquí viene la esperanza. Dios revela lo oculto no para humillarnos, sino para restaurarnos. Él confronta la frialdad espiritual porque desea renovar nuestro amor por Él. Lo que parece un diagnóstico condenatorio, en realidad es una invitación a regresar al primer amor, a esa intimidad sincera que cambia todo desde dentro. Los pecados más peligrosos no siempre son los más visibles. El orgullo, la envidia, el resentimiento o la indiferencia espiritual no hacen ruido, pero corroen lentamente el corazón. Jesús enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, Mateo 15:19, revelando que la raíz de muchos pecados no está en las acciones externas, sino en lo que se alimenta en secreto. Ese enemigo silencioso se fortalece mientras aparentamos que todo está bien. A menudo pensamos que mientras no cometamos pecados graves, nuestra vida está bajo control. Sin embargo, los pecados ocultos tienen un efecto devastador. Adormecen la conciencia, endurecen el corazón y hacen que la oración se sienta vacía. Como una enfermedad sin síntomas, avanzan hasta que la relación con Dios se enfría por completo. Por eso Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo más engañoso de estos pecados es que se disfrazan de normalidad. Una pequeña comparación con otro, un pensamiento crítico, un orgullo disfrazado de seguridad espiritual. Nadie más lo ve, pero Dios sí. El enemigo sabe que no necesita una caída escandalosa. Basta con sembrar semillas ocultas que poco a poco alejan del fuego del Espíritu. La solución comienza en la sinceridad. Reconocer delante de Dios lo que nadie más conoce abre la puerta a la libertad. Lo que ocultamos nos esclaviza, pero lo que confesamos es transformado por la gracia. El enemigo silencioso pierde poder cuando lo traemos a la luz de Cristo. Cuando abrimos la Escritura, notamos que muchas advertencias no se centran solo en pecados externos, sino en actitudes internas. Jesús denunció con más fuerza la hipocresía, la dureza del corazón y el orgullo espiritual que el pecado escandaloso de los pecadores públicos. Esto demuestra que a los ojos de Dios, los pecados del alma son tan peligrosos como los visibles, porque corrompen desde dentro y destruyen la intimidad con Él. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado que asedia no siempre es visible para los demás. A menudo es una lucha secreta, una actitud constante de incredulidad, una falta de perdón o un amor desordenado por las cosas de este mundo. Son esas cargas ocultas las que impiden correr con libertad en la fe. La Biblia advierte tanto sobre estos pecados porque tienden a ser ignorados. Nadie confiesa con facilidad la envidia, la falta de gratitud o la crítica constante, y sin embargo son esos pecados los que van consumiendo lentamente el alma, como termitas invisibles en la madera de una casa. Todo parece en pie hasta que de pronto se derrumba. El cuidado del alma es, por lo tanto, esencial para una vida espiritual saludable. No basta con mantener la apariencia de santidad. Es necesario examinar las motivaciones, los pensamientos y las actitudes secretas. La verdadera victoria espiritual comienza en lo que nadie ve, en lo profundo del corazón. Cuando pensamos en pecado, lo primero que nos viene a la mente son acciones como robar, mentir o adulterar. Sin embargo, uno de los pecados más ignorados entre los creyentes es la soberbia espiritual. Se trata de esa voz interna que susurra: «Estoy bien, no necesito cambiar». Es tan peligrosa que fue el origen de la caída de Lucifer, quien quiso ocupar el lugar de Dios. La soberbia no se nota fácilmente porque se esconde detrás de la religiosidad.
Un creyente puede asistir a la iglesia, conocer la Biblia y servir activamente, pero si en su corazón cree que está por encima de otros, ya ha caído en este pecado. Jesús lo ejemplificó en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, 9-14, donde el religioso orgulloso salió rechazado, mientras que el humilde fue justificado. Lo curioso es que este pecado no siempre se expresa con palabras. Muchas veces vive en el silencio del corazón, en la comparación constante, en la falta de disposición a reconocer errores. Es un pecado invisible, pero que roba la gracia y la frescura de la relación con Dios. Por eso Santiago 4:6 afirma: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pecado de la soberbia es más sutil que el adulterio o la mentira, porque no genera vergüenza inmediata. Al contrario, puede dar una falsa sensación de seguridad, y sin embargo es el que más distancia al alma de Dios porque impide reconocer la necesidad de su gracia. Solo la humildad sincera abre la puerta a la restauración. A primera vista, una persona puede parecer muy activa en lo espiritual: predicar, orar en público, servir en ministerios, leer la Biblia todos los días. Sin embargo, la Biblia enseña que se puede hacer todo esto y aún así estar desconectado de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 15:8: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo más alarmante es que la desconexión no siempre se percibe de inmediato. Podemos confundir actividad con intimidad, pero una no siempre implica la otra. Es posible estar ocupados en cosas de Dios sin estar cerca de Dios. Esa es la trampa del activismo religioso: sustituir la relación por la rutina. Los pecados ocultos prosperan en este tipo de vida espiritual. Mientras nos enfocamos en lo externo, descuidamos lo interno. Un corazón herido, un orgullo no confesado o un resentimiento pueden quedar camuflados bajo una vida llena de servicio y actividades piadosas, pero tarde o temprano esa desconexión se hace evidente en la falta de fruto y de gozo real. La solución no es abandonar las prácticas espirituales, sino recuperar el corazón detrás de ellas. No se trata de cuánto hacemos, sino de por qué lo hacemos. Cuando volvemos a ver la oración, la lectura bíblica y el servicio como oportunidades de encuentro con Dios, la vida espiritual deja de ser un ritual vacío y se convierte en comunión real. Hay pecados que los creyentes condenan con fuerza y otros que parecen aceptables porque no escandalizan. La murmuración, la queja constante, la falta de gratitud, la envidia silenciosa o la indiferencia hacia la oración son ejemplos de ellos. A los ojos de Dios, sin embargo, no son menos graves, porque poco a poco van apagando el fuego del Espíritu en el corazón. Pablo advierte en 1 de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu. El problema de los pecados aceptables es que se normalizan. Como todos lo hacen, creemos que no tienen peso espiritual. Pero cada crítica innecesaria, cada palabra de incredulidad y cada indiferencia hacia lo santo va construyendo un muro entre el alma y Dios. Al final, lo que parece inofensivo termina robando la sensibilidad espiritual. Lo más peligroso es que estos pecados no producen culpa inmediata. Nadie pierde el sueño por una queja o por haber ignorado la voz de Dios en un pequeño detalle, pero acumulados en el tiempo forman una barrera que apaga el gozo de la vida cristiana. De repente, la oración se siente vacía y la Biblia deja de hablar al corazón, todo porque el espíritu ha sido entristecido. La única forma de combatir estos pecados es reconocerlos como lo que son: obstáculos espirituales. No basta con evitarlos, es necesario sustituirlos por actitudes de gratitud, adoración y fe. Cada vez que elegimos agradecer en lugar de quejarnos, estamos avivando el fuego del Espíritu en nosotros. Antes de seguir, quiero saber tu opinión. ¿Reconoces alguno de estos pecados aceptables en tu propia vida? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede animar a alguien más que está luchando con lo mismo. El orgullo es uno de los pecados más ocultos y al mismo tiempo más destructivos. Se manifiesta de manera encubierta cuando creemos que estamos espiritualmente bien, solo porque cumplimos con ciertas prácticas religiosas. La iglesia de Laodicea fue advertida por Jesús precisamente por esto. Tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El orgullo encubierto da una falsa seguridad. Pensamos que ya no necesitamos cambiar, que conocemos lo suficiente de la Biblia, que nuestra vida espiritual es sólida. Sin embargo, esta ceguera nos impide ver lo que Dios aún quiere transformar en nosotros.
Es como un velo sobre los ojos. Creemos ver, pero en realidad estamos en obscuridad. Lo más engañoso es que el orgullo puede disfrazarse de madurez espiritual. Cuanto más conocimiento adquirimos, más tentados estamos a creer que estamos por encima de otros, y sin darnos cuenta, caemos en el mismo error de los fariseos, expertos en la ley, pero lejos del corazón de Dios. Jesús advirtió que los publicanos y pecadores entrarían antes al reino que ellos porque al menos reconocían su necesidad. El antídoto contra el orgullo encubierto es la humildad constante. No se trata de menospreciarnos, sino de reconocer que sin Dios nada somos. La verdadera madurez espiritual no se mide en cuánto sabemos, sino en cuánto dependemos del Señor cada día. El corazón religioso rara vez reconoce pecados externos, pero suele caer en comparaciones, celos y críticas constantes. Este fue el problema del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Mientras el padre celebraba la restauración del perdido, él estaba lleno de resentimiento y celos. Lucas 15, 28 al 30. Su pecado no era evidente, pero estaba consumiendo su corazón. Las comparaciones nacen cuando medimos nuestra vida espiritual en relación con otros, en lugar de con la palabra de Dios. Los celos aparecen cuando creemos que Dios bendice más a alguien que a nosotros, y las críticas surgen como una forma de elevarnos al señalar la caída ajena. Estas actitudes, aunque parecen pequeñas, son pecados que destruyen la comunión con Dios y con los demás. Lo grave de esta trampa es que puede vivirse dentro de la iglesia, en medio de la adoración y del servicio. El corazón religioso se siente satisfecho con juzgar a otros, en lugar de examinarse a sí mismo. Jesús confrontó con fuerza esta actitud cuando dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. La salida de esta trampa es cultivar un corazón agradecido y generoso. En lugar de compararnos, celebramos lo que Dios hace en otros. En lugar de celos, pedimos bendiciones para nuestros hermanos. Y en lugar de críticas, ofrecemos oración y apoyo. Así el corazón se libera de cadenas invisibles. El rey David entendía muy bien la necesidad de abrir el corazón a la luz de Dios. En el Salmo 139, 23, 24 oró, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». David sabía que los pecados ocultos no siempre son fáciles de detectar por uno mismo, y por eso pidió a Dios que los revelara. Permitir que Dios escudriñe nuestro interior es un acto de valentía espiritual. Significa exponerse a la verdad, aun cuando incomoda. Muchas veces preferimos mantener ciertos hábitos o pensamientos escondidos porque confrontarlos nos obliga a cambiar. Sin embargo, la sanidad solo llega cuando abrimos completamente el corazón delante del Señor. El Espíritu Santo es quien revela esas áreas que necesitan transformación. Puede ser un orgullo que no reconocemos, un resentimiento antiguo, una falta de perdón o incluso una incredulidad disfrazada de lógica. Mientras lo ignoremos, seguirá robando nuestra paz. Pero cuando lo entregamos, Dios comienza un proceso de restauración profunda. La verdadera intimidad con Dios no se construye sobre apariencias, sino sobre transparencia. Cuando dejamos que Él ilumine nuestro interior, descubrimos que la gracia no condena, sino que sana, y ese es el inicio de una relación renovada y auténtica. David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios, pero aún él cayó en un pecado que comenzó siendo invisible. Antes de su adulterio con Betsabé, hubo una semilla oculta, la comodidad y la negligencia espiritual. Mientras sus soldados estaban en batalla, él permaneció en casa ocioso. Segunda de Samuel 11:1. Ese descuido abrió la puerta al pecado más notorio de su vida. Pero lo interesante es que la caída de David no comenzó con un acto visible, sino con una decisión interna, dejar de estar donde debía. Este detalle nos muestra cómo los pecados ocultos muchas veces nacen del descuido, de pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Cuando bajamos la guardia en la vida espiritual, el enemigo aprovecha la oportunidad. Pero lo que distingue a David no es que haya sido perfecto, sino que supo reconocer su pecado y arrepentirse de corazón. El Salmo 51 es testimonio de su confesión sincera y de su clamor por ser purificado. Eso nos enseña que el pecado oculto puede arruinar la intimidad con Dios, pero el arrepentimiento genuino siempre abre la puerta a la restauración. La historia de David es un recordatorio para nosotros. No subestimemos los pequeños descuidos.
Lo que empieza como algo invisible puede terminar en una caída pública. Pero también es una invitación a confiar en que si confesamos de corazón, Dios es fiel para perdonar y sanar. Si este tema ya te está confrontando, te recomiendo ver después nuestro video sobre señales de que estás siendo atacado espiritualmente y cómo defenderte según la Biblia. Te aseguro que te ayudará a entender aún más cómo el enemigo actúa en lo oculto y cómo Dios nos da las armas para vencer. Uno de los mayores obstáculos para vencer el pecado oculto es el silencio. Mientras callamos, la culpa crece y la comunión con Dios se enfría. El salmista lo expresó con claridad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. Guardar lo oculto no lo soluciona. Al contrario, lo multiplica. La confesión es el acto que rompe las cadenas invisibles. No se trata solo de reconocer el pecado delante de Dios, sino de abrir el corazón completamente. La Biblia promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. La confesión sincera restaura lo que parecía perdido. Lo más transformador de la confesión es que libera del peso interior. El pecado oculto siempre esclaviza, mientras que la confesión trae descanso. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, entra aire fresco y la oscuridad se disipa. Lo que parecía imposible de soportar se convierte en oportunidad de sanidad. La confesión también nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que nuestra vergüenza. Satanás quiere que ocultemos por miedo, pero Dios nos invita a traerlo a la luz para mostrarnos su misericordia. Ahí donde confesamos, el Espíritu Santo comienza a renovar nuestra comunión con el Padre. Un corazón sensible es aquel que percibe rápidamente cuando algo no está bien delante de Dios. No espera a que el pecado se vuelva evidente. Responde a la voz del Espíritu en lo más pequeño. Efesios 4:30 nos exhorta, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Eso significa que debemos estar atentos a las señales internas de incomodidad espiritual. Cultivar esa sensibilidad requiere disciplina espiritual. La oración constante, la lectura diaria de la palabra y la adoración genuina nos mantienen conectados a la voz de Dios. Cuando estas prácticas se convierten en hábitos, el corazón se vuelve más rápido para discernir entre lo que agrada y lo que entristece al Señor. Un corazón insensible puede convivir con el pecado oculto sin notarlo, pero un corazón sensible se incomoda incluso con lo más pequeño. Esa incomodidad es un regalo del Espíritu, no para condenarnos, sino para protegernos. Cuanto antes respondemos, menos espacio dejamos para que el pecado eche raíz. La sensibilidad espiritual no se logra en un día, sino en una vida rendida. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más fácil se vuelve reconocer su voz y distinguirla del ruido del mundo. Así, los pecados invisibles pierden terreno, porque la luz de Cristo ilumina hasta los rincones más ocultos del alma. En un mundo que valora las apariencias, Dios mira al corazón. El profeta Samuel lo aprendió cuando fue a ungir a un rey en la casa de Isaí. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Esto significa que lo que para nosotros es invisible, para Dios es la medida real de nuestra vida espiritual. El cielo no se impresiona por nuestra actividad, nuestras palabras bonitas o nuestra reputación. Lo que realmente agrada a Dios es un espíritu humilde y un corazón quebrantado. El Salmo 51:17 lo afirma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el antídoto definitivo contra el pecado oculto. Un alma quebrantada no significa vivir en culpa constante, sino reconocer nuestra necesidad de gracia cada día. Es la actitud de alguien que no pretende ser perfecto, pero que confía plenamente en la misericordia de Dios. Es ese corazón sincero el que abre la puerta a la verdadera intimidad. Al final, lo que roba la relación con Dios no es la magnitud del pecado, sino la falta de disposición para rendirse y dejar que Él transforme lo oculto.
El cielo no se impresiona por nuestra actividad, nuestras palabras bonitas o nuestra reputación. Lo que realmente agrada a Dios es un espíritu humilde y un corazón quebrantado. Y esta actitud puede cambiarnos por completo.